Hoy vamos a estudiar, yo espero, capítulos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. No, no es cierto. 8, 9 y 10. Y el tema de estos tres capítulos es la libertad cristiana. La libertad cristiana. Un cristiano es libre para tomar decisiones. Un cristiano es libre para un chorro de cosas, ¿no? Puedes, Dios te da la libertad de escoger ciertas cosas. Y de pronto había preguntas en torno a este tema de, bueno, ok, somos libres, pero ¿qué tan libres, no? Entonces Pablo va a responder en esos tres capítulos. Es como una trilogía en donde cada capítulo nos muestra cómo usar la libertad combinada con alguna virtud cristiana que nos va a ayudar a usar la libertad que tenemos de un modo bien bello y de un modo bien sabio, ¿no? En el capítulo 8, Pablo invita a los corintios a usar su libertad en amor, ¿verdad? El amor, limita nuestra libertad de un modo increíble y de un modo muy sabio y muy sano. En el capítulo 9 vemos que Pablo llama a los cristianos a usar su libertad con disciplina. Esto es la virtud de la disciplina, el aprender a decirme no a cosas que no necesariamente son malas, pero que no me hacen bien, ¿no? O por buscar un bien mayor. Y en el capítulo 10 nos llama a usar la libertad con temor. Entonces ahí está la trilogía. Nos vamos a aventar un maratón esta noche. Capítulo 8 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Recuerdas en el capítulo 1? Pablo literalmente alabó a los corintios porque no les faltaba nada en conocimiento, en toda palabra, en toda ciencia. Dice, pues lo tienen todo, ¿no? Se saben todos los términos, tienen su teología sistemática muy clara, ¿no? Y Pablo está usando un juego de palabras aquí, ¿no? Sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento solo, ¿qué va a producir en nosotros? Envanecimiento. Pero si combinamos el conocimiento con amor, ese conocimiento nos va a llevar a vivir una vida que busca edificar nuestra propia vida y edificar la vida de los demás, ¿no? Porque es distinto levantar nuestra vida a edificarla. Son dos cosas muy distintas. Y Pablo está diciendo, hey, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debiera saberlo, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando incluimos el elemento del amor, ¿no? Te aprendes versículos. ¿Cuántos se memorizaron los 10 mandamientos? Te aprendiste los 10 mandamientos, te aprendiste todo lo de navegantes, hasta que ves la descripción del amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no hace nada indebido, y dices, creo que me falta mucho, ¿no? Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ok, ustedes saben muchas cosas, pero lo importante no es qué tanto sabes, sino qué tanto usas. Y el amor, eso es lo que va a buscar. El amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Dice el verso 3, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, y Pablo sigue hablando en este juego de ideas, ¿no? Se glorían del conocimiento. Bueno, ¿qué sabemos? Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Entonces, vas caminando y ves una imagen de Juditas o de San Michael Jackson o no sé, ves una imagen, ¿no? Dices, son ídolos, pero no son Dios, ¿no? Ves una imagen de, no sé, ya no sé si poner ejemplos como de Thor, por ejemplo, ¿no? Ves una imagen de Thor, dices, lo vi en la película, está muy chida la película, ¿no? Pero sabes que es un personaje producto de la imaginación. O sea, en realidad no hay un Dios del trueno. No hay un Dios del trueno. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, que es Dios de absolutamente todas las cosas, ¿cierto? Entonces dice Pablo, ok, entendemos que los ídolos son vanidad, son el invento de la imaginación
de un artista, ¿no? Pero hay un solo Dios verdadero. Dice, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, está hablando para nosotros que conocemos la verdad, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden, ¿cuántas? Todas las cosas. Y nosotros somos para Él y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces aquí viene el cambio. Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, subraya esto en tu Biblia, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que la conciencia de las personas es importante y que tú y yo debemos ser sensibles a la conciencia de aquellos que nos rodean, ¿okay? En este caso en particular, dice Pablo, ustedes viven en una ciudad donde se practica la idolatría y donde comer de lo sacrificado a los ídolos significa ser parte de prostitución idolátrica, de excesos, ¿no? De cosas de las que Dios los rescató, ¿ok? Entonces, ustedes viven en una cultura donde la gente ignora esto, que los ídolos no son nada, le atribuyen un valor. Entonces, comer de ese sacrificio para ellos es como realmente validar que existen estos dioses, ¿no? Dice en el verso, ¿sí se entendió? ¿Sí? Bueno, verso 7 dice, entonces, cuando comen, su conciencia, siendo débil, se contamina. Ahorita vamos a hablar de la conciencia. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, subraya esto en tu Biblia, esto es clave, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Ahorita leemos el resto. Ahorita leemos el resto del capítulo. Pero Pablo lo que está diciendo es, ok, ustedes ya se han identificado como cristianos, ¿no? Ustedes abiertamente se han identificado como cristianos en una sociedad en donde todos adoran ídolos. Y entonces, ¿qué va a pasar si tú, que sabes que un ídolo no es nada, te sientas a comer en el lugar donde se vende carne sacrificada a los ídolos? Pues lo que va a pasar es que aquellos que no tienen este conocimiento van a decir, mira, se puede ser cristiano, se puede adorar a Cristo mientras se adora a Afrodita. ¿Se entendió? Entonces, dice Pablo, entonces la conciencia de aquel que es débil será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, porque tú estás justificando, ¿no? El que te sientas a comer carne ahí, lo estás justificando bajo la verdad de que un ídolo no es nada, ¿no? Dice, bueno, por ese conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su, ¿qué cosa? Débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. ¿De qué está hablando este rollo de la carne? Pues tal vez te va a sorprender esto, espero que estés listo para escucharlo, pero en el mundo antiguo no había Ramos ni San Juan. Dices, ¿cómo? No había carnicería Ramos ni San Juan. Entonces la única manera de conseguir carne a precios accesibles, o sea, ¿te imaginas lo caro de poder mantener ganado?
La única manera de conseguir carne a precios accesibles era comprarla en el templo. ¿Por qué? Porque en el templo ofrecían esos sacrificios y pues la carne pues la vendían pues bien vara, ¿no? Entonces ahí está el cristiano diciendo, mira qué bendición. Esta semana vamos a poder comer carne. Entonces vas al templo, compras la carne, das gracias a Dios y dices, pues es que un ídolo no es nada, ¿no? Lo cual es cierto. Pero entonces dice Pablo, pero tanto los cristianos que apenas comienzan, como aquellos que no son cristianos, no van a entender por qué tú estás haciendo eso. Y en sus mentes, ellos van a decir, mira, pues con ganas, puedo ser cristiano, ir al cielo, y además, pues pasar al templo de Afrodita y adorar un poco ahí, ¿no? Pues ahí vi al brother sentado, ¿no? Y traté de pensar en ejemplos contemporáneos. Y siempre llego a los mismos dos. El alcohol, ¿no? Y, no sé, el pan de muerto. ¿Cuántos comen pan de muerto? Levanta tu mano si comes pan de muerto. Pero no lo presumas porque puede haber alguien aquí de débil conciencia. ¿Qué onda con el alcohol? El ejemplo del alcohol. Pensemos en el ejemplo del alcohol. La Biblia condena el beber vino. ¿Es pecado beber una copa de vino? Pues no, porque si fuera pecado entonces Jesús pecó, ¿no? Porque en la noche que fue entregado tomó vino. La Biblia no condena el tomar vino, pero la Biblia, sin embargo, sí condena la embriaguez. Entonces, ahora, dos cosas que debes de tomar en cuenta es que el consumo de vino y la cultura del vino es muy distinta en tiempos bíblicos y en territorio bíblico a la cultura que tenemos el día de hoy, ¿cierto? Entonces, el punto aquí es que tú puedes decir, no es pecado, lo cual es cierto, pero entonces invitas a un brother, ¿no?, que apenas está empezando en su relación con el Señor. Dios lo rescató, ¿de qué crees? Dios lo rescató del alcoholismo. Entonces lo invitas a tu casa a comer y le dices, ay, pásate a los Topo Chicos, abre la Topo Chico y ve ahí una super victoria, bro. Porque dices, la victoria es nuestra, ¿no? O una corona, el Señor me va a dar mi corona. No sé, perdón, híjole, ahí editas eso. Y a lo mejor la persona no toma en ese momento, a lo mejor no te dice nada, pero le causaste un estímulo para hacer algo de lo que el Señor lo rescató y que a él sí lo llevaba al pecado. Entonces, eso es poner tropiezo al hermano. Te voy a decir que no es poner tropiezo a un hermano, ¿no? De pronto está el brother que le gusta pintarse el cabello de verde, de rojo, el vato al que le gusta dejarse el cabello largo, y ahí viene el hermanito que, no seas tropiezo, ¿por qué te pintas de verde? ¿No? Y es como, a ver, hermanito o hermanita, lo estoy estimulando a pintarse de verde y ¿se le antoja pintarse el cabello? O sea, lo estoy provocando a pintarse el cabello, con lo cual, según usted, estaría pecando contra Dios. No, pues no se me antoja, se ve horrible. Pues entonces no estoy siendo tropiezo para la conciencia de nadie, solo estoy ofendiendo sus preferencias, con todo respeto. Y usted está en su derecho de decir que se me ve horrible y que no le gusta, pero yo tengo la libertad de hacer esto porque esto no es pecado, ¿no? Y lo mismo con el pantalón roto, lo mismo con la música, lo mismo con... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Lo mismo con los tatuajes, eso es otro tema. Una persona me escribió, tápese los brazos. Sí, me dijo, tápese los brazos. Y yo, tápate los ojos, bro. Es que está haciendo de tropiezo, ¿no? Y está muy loco, porque ¿tropiezo para quién? Te va a decir, pues para los que no son cristianos, porque, bro, los que no son cristianos están felices de que haya un vato que tenga un tatuaje que les gusta y hasta es un tema de conversación. ¿Se entiende el punto? Pero entonces eso, Pablo está diciendo, hey, sí, tienes que ser sensible y usar tu libertad con amor, tomando en cuenta el no estimular la conciencia débil
de una persona a hacer algo que en su experiencia sería pecar. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno, de tarea puedes leer Primera de Timoteo. Lee todo Primera de Timoteo y pon especial atención a la enseñanza sobre la conciencia en esa carta. Pablo habla mucho acerca de la conciencia. Es algo importante. Es algo importante. Y como paréntesis, si tu conciencia te condena sobre algo, no lo hagas aunque tú sepas que no es pecado. ¿Ok? Es algo bien delicado hacer cosas que van en contra de tu conciencia. Ojo, la conciencia no es la máxima corte moral por la que nos regimos. Porque como ya lo vimos aquí, nuestra conciencia puede ser débil. Y nuestra conciencia puede condenar cosas que no son pecado. ¿Ok? Y al revés. Pero la conciencia va a madurar a medida que tú y yo permitimos que la luz de la palabra de Dios, ¿verdad?, ilumine lo que es bueno y lo divida de lo que es malo. Entonces ahí está, usen la libertad en amor. Sí, probaste tu punto, tienes capítulo y versículo, puedes sentarte y comer de la carne que se sacrifica a los ídolos porque un ídolo no es nada, pero en ese caso no estás actuando en amor y necesitas actuar en amor. Capítulo 9, veamos cómo Pablo ahora habla de usar la libertad con disciplina, y eso es algo bien bello. Pablo se va a poner a sí mismo como ejemplo. Todo el capítulo 9 es como un paréntesis en donde Pablo va a probar el punto que acaba de argumentar. Él mismo ha actuado en amor a otros y ha limitado su libertad por el beneficio de otros, pero también por su propio beneficio espiritual. Capítulo 9. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? La respuesta a todo eso es sí. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Pequeña aclaración. Pablo está matando dos pájaros de un tiro. Pablo va a presentarse como un ejemplo de lo que acaba de enseñar, de usar la libertad en amor, pero Pablo va a responder también a un grupo de personas que están acusando a Pablo de no ser un buen pastor, de no ser una persona espiritualmente confiable o una autoridad en la vida de esta iglesia. Dice, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Está bien duro. ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, ¿no tenemos derecho de estar casados? La respuesta sería sí. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, imagínate a alguien que se mete a un ejército y se le dice, bueno, pero consíguete tu casco, tu equipo, consíguete tu armamento. ¿Se hace así? La respuesta sería, pues no, obviamente no. Tú estás prestando un servicio, ¿no? Y se espera que se te equipe con lo necesario para desempeñar ese servicio. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Te das cuenta de qué está hablando Pablo aquí? La iglesia en Corinto no está honrando el ministerio de Pablo financieramente. No lo apoyan financieramente en ningún sentido. Eso está muy loco, muy loco. Dice en el verso 7, dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién pica fruta y no agarra tantito? ¿No? ¿Quién hace la comida y no se llena? ¿No? O sea, ahí estás. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? O sea, está poniendo ejemplos de la experiencia humana. Pero dice, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Qué onda con Pablo? ¿Qué onda con Pablo? ¿No? O sea, ¿será que a Dios le importan muchísimo los bueyes? Dice, lo está diciendo por nosotros.
Obviamente, dice Pablo, lo está diciendo por nosotros, ¿no? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Qué es más valioso, lo espiritual o lo material? Pues para un cristiano, ¿verdad? Si un cristiano ve las cosas adecuadamente, lo espiritual es más valioso, y entonces lo material debe servir a lo espiritual, ¿no? En este caso Pablo está diciendo, ustedes no están cuidando de nosotros en ese sentido, aunque nosotros sí hemos cuidado de ustedes en lo espiritual, ¿no? Somos como ese buey que trilla, que se cansa, ¿verdad? Que trabaja y que tiene hambre, pero se le ha impedido comer del grano, ¿no? Está bien fuerte. Y viene lo peor, bro. Verso 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Entonces no apoyaban a Pablo, pero ¿qué crees? Le daban la ofrenda al disque apóstol, al disque profeta, al disque no sé qué, enviaban su ofrenda al ministerio tal, y este vato, Pablo, está cuidando de ellos, pero no muestran absolutamente ningún signo de gratitud y de cuidado hacia él. Ahora, chécate. Dice el verso 12, pero no hemos usado de este ¿qué? De este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven del altar participan, ¿no? Es lo mismo, en el Antiguo Testamento se habla del pan de la proposición, los sacerdotes comían de ese pan, los sacrificios, había parte de los sacrificios que el sacerdote podía tomar para su sustento y el de su familia. Por eso es que Pablo está diciendo, o solo Bernabé y yo no tenemos derecho de casarnos. O sea, no podría yo sostener una familia, es lo que está diciendo Pablo. Yo no podría sostener una familia si dependiera económicamente de ustedes, porque no. Qué triste, ¿no? Está muy cañón. No está él en su derecho, o sea, ha probado el punto. La experiencia humana lo dice, es lógico. La Biblia lo dice, es lógico. Y dice Pablo, pero no estoy diciendo esto para reclamar mi derecho. ¿Por qué? Porque tengo la libertad para negarme derechos que me corresponden por obtener un bien espiritual mayor. El de ustedes en primer lugar y el mío. ¿Te imaginas? Que Pablo se pusiera en el plan de, no, pues si no hay ofrenda ya no voy. Pablo no está en ese plan. Entonces está buscando un bien espiritual para ellos, pero también está buscando un bien espiritual propio. Y chicos, esto es importante para crecer espiritualmente. Eres libre de hacer lo que quieras, eres libre de reclamar tus derechos. Pero está más que comprobado que el crecimiento espiritual viene cuando tú y yo estamos dispuestos a ceder nuestros derechos, así como Cristo cedió sus derechos por amor, ¿no? Dice en el verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Esto está en los Evangelios, en Mateo capítulo 10, verso 10. Puedes revisar estas citas, son palabras de Jesús, que los que anuncian el Evangelio deben vivir del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces sí, él está cediendo sus derechos por el bien de ellos, pero está cediendo sus derechos por el bien de su propia alma. ¿Te das cuenta? En este caso específico, él está diciendo, si por la cuestión económica yo dijera, no, pues no voy, Pablo está diciendo, ay de mí, yo perdería algo muy necesario para mi alma
Sigamos leyendo. Por lo cual, verso 17, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Ojo, Pablo no está diciendo que él es un, ¿cómo se dice? People pleaser, ¿no? No es alguien que vive para agradar a todos, ¿no? Que todos están contentos, ¿te parece bien? ¿No? No, lo que Pablo está diciendo es, si tengo que ceder derechos legítimos para poder alcanzar a otros con el Evangelio de Cristo, lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Dice en el verso 23, y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y mira, con eso termina este capítulo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Comed de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, el primer ejemplo es el atleta que corre, el segundo es el atleta que lucha, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. En otras palabras, si vivo toda mi vida cristiana reclamando mis derechos, significa que toda mi vida soy un bebé espiritual. ¿Estás de acuerdo? O sea, el bebé está consciente solamente de lo que quiere, de lo que necesita, y curiosamente está en su derecho. El bebé está en su derecho de estar seco, de estar alimentado, de estar cuidado, ¿sí o no? Pero si ya tienes 40 años y lloras cada vez que tienes hambre, pues significa que eres un bebé todavía. ¿Se entendió? Entonces Pablo está diciendo, hey chicos, estamos en una carrera, todos estamos en una carrera aquí, pero tienen que correr de tal manera que alcancen el premio. Y en otras palabras, crecer espiritualmente implica negarnos cosas, pues sí, que no están mal, pero que nos estorban para desarrollar un carácter, un carácter cristiano, ¿no? O sea, piensa en el atleta, ¿no? ¿De cuánto se abstiene un atleta? ¿Cuántos han hecho dietas aquí? Híjoles. Bueno, ayuno, pues. Dietas no, yo ayuno porque soy muy espiritual. O sea, es difícil decirle no a esa donita, ¿no? Es difícil decirle no al postre, es difícil decirle no a, no sé, a la parte de la picaña que trae la grasita. O sea, decirte no, como ¿por qué no? Pues no está mal. No está mal, pero estás en entrenamiento, tienes una competencia, ¿sabes? Dormir temprano. O sea, es que esto tiene tantas aplicaciones. Perdón, no digo eso para condenar a nadie, lo digo porque está aquí, ¿no? Lo digo porque está aquí y esta es una iglesia a la que el Señor ama mucho. ¿Cómo sé que el Señor ama mucho a esta iglesia? Porque la Biblia dice que a su amado dará Dios el sueño. Y todos los domingos los veo así, bien amados por Dios, bro. Los veo bien amados, ¿no? El Señor lo ama un chorro, mira. El 90% de las veces
usamos nuestro derecho de desvelarnos haciendo cosas que no son malas, ¿no? No está mal, ¿no? Que te desveles con tus amigos, que veas a, no sé, platiques con tus vecinos, que te avientes tu maratón de lo que sea. No está mal. Es tu derecho. Pero la persona que dice, bueno, puedo hacer esto, pero prefiero decirme no. Y dormirme a una hora que yo sé que es razonable para que el domingo yo esté lúcido, para servir a otros y para escuchar lo que Dios tiene que decirme. ¿Cuál de las dos personas va a crecer más espiritualmente? La persona que se dice a sí misma, se dice Nel, ¿no? Que golpea su cuerpo, que lo pone a servir a una causa más grande que sus deseos, sus apetitos, aun cuando estos no sean pecados. ¿Se entendió? Bien, capítulo 10. Entonces, el tercer capítulo nos habla de usar la libertad con temor. Recapitulando, estos corintios tienen muchas preguntas sobre cómo usar su libertad y Pablo está respondiendo con principios muy amplios. Debemos usar la libertad no solamente basados en el conocimiento, sino basados en el amor. Segundo capítulo, el capítulo 9, no solo debemos usar la libertad basados en el amor, sino basados en la disciplina y golpear nuestro cuerpo, ¿verdad? Capítulo 10, debemos usar la libertad guiados por el temor. Guiados por el temor. Hay personas que le temen a todo y hay personas que necesitan temer un poco más, ¿verdad? ¿De qué está hablando Pablo? Veamos, dice el verso 1, capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, está hablando de la nación judía, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del Éxodo, ¿ok? Viste la película El Príncipe de Egipto, ¿verdad? O sea, ¿te imaginas qué experiencia? Dice Pablo, todos ellos estuvieron bajo esa nube de fuego y de gloria. Todos atravesaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. O sea, todos tuvieron una experiencia sobrenatural sin precedentes. ¿Te imaginas? No, no te lo imaginas. Yo sé que no te lo imaginas. Haber visto ese mar abierto, cruzar por ahí, ver la gloria de Dios, escuchar la voz de Dios audiblemente allá arriba en la montaña. O sea, ver caer el pan del cielo sin ninguna explicación, de pronto encontrar ese alimento ahí. O sea, de pronto una roca, literalmente, la tradición nos dice que la misma roca los siguió por todo el peregrinaje y de esa roca brotaba agua, siendo un símbolo de Jesucristo. O sea, vieron señal tras señal, milagro tras milagro, experiencia sobrenatural tras experiencia sobrenatural. Y aquí están los corintios, que no les falta nada en ningún don, en ninguna señal, en ninguna manifestación sobrenatural, pero están siendo carnales. Y Pablo les está diciendo, hey, experiencias sobrenaturales no garantizan madurez espiritual. Y por eso viene este cambio en el verso 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahora, ¿recuerdas lo que ellos codiciaron? Se pusieron a llorar una noche en medio del desierto, ¿no? Ay, ¿quién nos diera a comer, ¿no? La carne en Egipto, las cebollas, los ajos. O sea, está bien loco, bro. Están extrayendo cebollas y ajos. Eran esclavos. O sea, estos vatos eran esclavos. Me llama la atención cómo el corazón carnal siempre va a recordar la vida sin Dios mejor de lo que era. The good old days. Los viejos tiempos. ¿Te acuerdas de esos buenos tiempos? Los buenos tiempos. No, bro, éramos esclavos del pecado, ¿no? Aguas cuando te encuentres así.
sintiendo nostalgia por, pues no estaba tan mal, pues si nos echábamos unas chelas nomás, ¿no sabes? O sea, hay que tener cuidado con eso. Estás codiciando algo de lo que el Señor ya te rescató, ¿no? Dice el verso 7, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y tienes a los corintios diciendo, yo estoy en mi derecho de comer carne de los sacrificados a los ídolos, porque un ídolo no es nada. Y está diciendo Pablo, sí, nada más acuérdate que la idolatría fue lo que dejó a muchos postrados en el desierto. Dice, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, ¿cómo debo usar mi libertad? Con el temor de caer. Siempre, chicos, siempre es una posibilidad. Siempre es una posibilidad que tú y yo tropecemos. Hay cosas con las que a lo mejor tú no luchas. Y hay cosas que a lo mejor en realidad no representan una tentación para ti. Pero Pablo dice, aún así, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Creo que es una posición peligrosa cuando alguien piensa, no, yo jamás haría, llena el blanco. Llena el blanco. No, yo nunca haría esto. Ten cuidado, dice Pablo. O sea, ellos, viendo a Dios, teniendo esas experiencias con Dios, hicieron cosas peores que los egipcios en el desierto. Está muy cañón. ¿Ya tienes un poquito de miedo? O sea, no sé. De pronto tu esposa te dice, oye, he notado que, te hace alguna observación. ¿Cómo reaccionas cuando tu esposa te dice, oye, ten cuidado con esto? ¿Te sacas de onda? No puedo creer que pienses eso de mí. ¿No? Pues ¿qué, no eres pecador? ¿Se entiende? La Biblia dice que todos somos pecadores y eso significa que somos capaces. O sea, ¿cuántos adulterios sacan esas palabras de la persona que cometió el adulterio? Es que yo no pensé que pudiera llegar a eso. Es que no es lo que yo quería. Es que no era mi intención. Exacto, pero no tuviste cuidado. ¿Ya tienes miedo o le sigo? Mejor sigamos leyendo. Verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? Huid de la idolatría. Los navegantes no sabemos el verso 13, ¿no? Pero a veces se nos olvida que después del verso 13 está el verso 14. Y el verso 14 dice, huye de la idolatría, ¿no? O sea, yo no puedo coquetear con la tentación mientras recito 1 Corintios 10:13 diciendo, fortaléceme, Señor, líbrame de la... ¿No? ¿Se entiende? Si batallas con el azúcar, ¿para qué te detienes en las Krispy Kreme? ¿No? Punto. Entonces, hay algo muy bello aquí. Este versículo tiene dos filos. Uno, me hace libre del temor. Me hace libre del temor de que venga alguna prueba o alguna tentación demasiado difícil para mí, porque dice, no, Dios no va a permitir que eso pase. Y me da mucha esperanza.
Pero el otro corta para el otro lado, bro, donde me dice, entonces cada vez que tú pecas, es porque tú fuiste descuidado, ¿cierto? Yo no puedo decir, escucha, híjoles, semillosos, por favor aprendamos esto. Eliminemos de nuestro vocabulario cuando confesamos pecados, es que no pude soportarlo. Que la Biblia dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación sobrehumana. Es que fue demasiado para mí, es que tú no sabes la presión que hay sobre mí, nadie. No, la Biblia dice que no va a venir jamás ninguna tentación que yo no pueda soportar. Siempre puedo soportar, siempre puedo decir no. La cosa está en decir no desde antes. ¿Se entendió? Quisiera poner más ejemplos, pero porque luego siento que lo meditamos muy superficial, ¿no? Pues ahí está, acuérdate de las Krispy Kreme, nada más. Dile no desde antes, ¿no? Verso 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo está diciendo, hay algo que nos une y hay algo que nos identifica, y eso es Cristo. No es la cultura, no son nuestras preferencias, es el Señor. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? La respuesta es sí. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Si te das cuenta, Pablo lo que está diciendo es, chicos, dejen de discutir por este tema de si pueden comer carne del templo pagano o no. La respuesta es sí, ¿no? Teológicamente es una respuesta correcta, pero ¿qué conviene más? Considerando el lugar en donde ustedes viven, considerando la cultura y los ídolos del lugar en donde Dios los ha llamado a estar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta es no. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vivir usando su libertad, ¿no?, de comer en ese contexto, de comer carne sacrificada a los ídolos, va a hacer el mensaje cristiano confuso para los nuevos creyentes y para su cultura, la cultura a la que pretenden alcanzar. Dice, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea, usen su libertad de modo que ustedes sean percibidos por su cultura clara y dramáticamente cristianos. ¿Se entendió? Eso es lo que tienen que hacer. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Pero a mí me gusta la carne. Y doy gracias a Dios por mi carnita, ¿no? Y yo sé que... Bueno, sigamos leyendo. Conclusión, todo me es lícito. No estoy diciendo que no estás en la libertad de ir y comer carne. No estoy diciendo que no tienes la libertad de tener tu chela ahí en tu refrigerador. Pero no todo conviene, bro. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, dices, este va a ser mi nuevo versículo favorito. Comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, claro, no es pecado. ¿Cómo va a ser? Jesús lo dejó muy claro, ¿no? Lo que comes, ¿a dónde va? Al vientre. ¿Y luego a dónde se va?
¿No te encanta Jesús? Dices, "Ew". Y Jesús dice, pues yo también cuando como para allá va. O sea, pero no es lo que entra en el hombre por la boca lo que le contamina, sino es lo que sale. Porque del corazón salen, y no solo en palabras, salen malos pensamientos, salen los adulterios, los hurtos, las blasfemias, los homicidios. Entonces ahí estás tú sintiéndote súper bien, porque yo ya no comí carne y siento que, dice Pablo, esa no es la bronca, ¿no? La bronca está adentro, en el corazón. De todo lo que se vende en la carnicería, come, sin preguntar nada. ¿Y qué es la moronga? No preguntes, bro, tú. Verso 27. Si no sabes qué es la moronga, luego platicamos. Verso 27. Y si mira, me encanta. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, pues ve. Y si no, pues no. Pero si quieres ir, dice, de todo lo que se os ponga delante, comed. O sea, en ese tiempo no había de que, es que soy intolerante a no sé qué. Sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se me ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Preguntas. Y Pablo contesta. No, y sigue el argumento. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Dice Pablo, mira, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Es un tema que da para hablar muchas cosas, ¿verdad? Mucho. Hay que tener hay que tener en cuenta la conciencia del no cristiano a la hora de usar nuestra libertad. Hay que tener en cuenta su conciencia. Hay que tener en cuenta la conciencia de los cristianos, aquellos que son nuevos en el Señor, aquellos que son débiles en la fe, débiles en su conciencia. Hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de usar nuestra libertad. Y hay un chorro, o sea, repito, hay un chorro de ejemplos. Hay un chorro de ejemplos. ¿Puede un chico cristiano darle aventón a una chica cristiana? Sí. ¿Es pecado? No. ¿Será siempre sabio? Déjame aumentar un poquito la tensión. ¿Un hombre casado puede darle aventón a una hermanita en Cristo? ¿Puede o no puede? Pues de que puede, puede. A menos que no tenga carro. Ahí no podría. ¿Pero será lo más sabio? La respuesta es no. Claro que no. Pero está lloviendo. ¿Dónde está el amor? Pues págale un Uber, bro. ¿Se entendió? Entonces eso, o sea, chale, chicos, seamos sabios con nuestra libertad. Solteros, híjole, solteros, ¿cuántos solteros hay acá? Manifiéstense. Dices, ya no quiero ni levantarla, ya me duele. Eso, seamos sabios. Y todos, ¿no? No solo solteros, casados, todos. Seamos sabios. Pablo termina diciendo en el capítulo 11, verso 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo les ha dado ejemplo, ¿verdad? Me he negado a mis derechos, he negado reclamar mis derechos. He puesto mi cuerpo en servidumbre, ¿no? Con tal de obtener un beneficio espiritual para ustedes y que yo pueda desarrollar una semejanza con Cristo.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos principios que se pueden aplicar, Señor, a cualquier circunstancia de nuestra vida. Sin duda, Señor, hay situaciones muy particulares y muy específicas. Hay algunas cosas que son de pronto demasiado grises. No todo es blanco y negro en la vida, Señor. Pero nos has dejado eso, principios, Señor, para poder ejercitar nuestra libertad de un modo en el que te glorifiquemos y cuidemos nuestra relación contigo y nuestra efectividad para servir a otros creyentes y a quienes no son creyentes también. Nos falta mucho, Señor, y seguramente yo estoy seguro que todos en este momento estamos pensando en cosas específicas en las que estamos fallando y queremos pedir que tú nos concedas de tu gracia, de tu perdón. Si es que hemos usado nuestra libertad como ocasión para la carne o para gratificarnos a nosotros mismos en lugar de agradarte a ti, ayúdanos, Señor. Límpianos, líbranos del orgullo, líbranos del egoísmo, Señor. Y permítenos a cada uno el día de hoy, de manera personal, Señor, de manera personal, examinarnos a la luz de tu palabra. No queremos usar lo que aprendimos el día de hoy para aplicarlo en otros, Señor, porque nosotros somos los más necesitados el día de hoy. Y Señor, guíanos hacia la madurez, por favor. Aun si tenemos muchos años caminando con Cristo, todos hoy necesitábamos meditar estas verdades de tu palabra y te pedimos que nos fortalezcas con ellas, Señor. Y Señor, que podamos experimentar tu gloriosa libertad dentro de estos límites maravillosos de amor, de disciplina y de tu temor, Señor, porque la sabiduría comienza ahí, Señor, cuando vivimos honrándote a ti y temiéndote a ti, Señor. Gracias por tu palabra y sigue haciendo tu obra en nosotros, Señor. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.